Elegir especialidad es probablemente una de las decisiones más importantes que puede tomar un médico, porque determina muchas cosas. Determina uno dónde va a trabajar, qué va a hacer en el día a día, qué tipo de personas va a ver, qué tipo de estrés va a manejar, cuánto le van a pagar, cómo ser su estilo de vida, mejor dicho, básicamente cómo va a pasar yo diría que, ¿cuánto? El 60% Muy del probablemente. tiempo que pasa despierto. Em, y sin embargo, es una decisión de la cual no se habla mucho. A nosotros nunca nadie llegó, mire, esto es lo importante que usted tiene que tener en cuenta a la hora de elegir especialidad, ni nada por el estilo. Uno como que lo va descubriendo con el tiempo y desafortunadamente muchas personas no lo descubren o se meten a una y se arrepienten. Entonces, hoy pensábamos hablar un poquito de esto. Traemos los mejores consejos que hemos aprendido con experiencia, teoría, consejos, como historias para dársela a ustedes. En cuanto a elegir especialidad, esto le va a servir no solamente a las personas que no tienen ni idea, porque existe ese grupo pequeño de personas que dice como todo me gusta o nada me gusta, sino también si uno está, por ejemplo, entre dos opciones, como sopesar y tomar una decisión. Sí, de acuerdo, creo que es algo bien importante porque normalmente esperan que uno como que se enamore de una especialidad y ya mágicamente durante la Ujú. carrera. Entonces creo que los consejos que vamos a dar son importantes. Y pues antes de que empecemos con los consejos, queremos comentarles acerca del patrocinador que tenemos para este podcast, que es un patrocinador que seguramente muchos ya conocen, que es Lecturio. Ujú. En este caso, precisamente con una herramienta que ya usted nos va a contar, pero que me parece que cuadra muy bien con lo que estamos hablando en el sentido de que muchas veces cuando nosotros hablamos de cómo prepararse para una residencia, hablamos de resolver muchas preguntas, saber Ujú. estudiar y demás, pero creo que esta herramienta nueva que ellos traen le da un plus a algo que uno Sí, puede tener para prepararse para un examen de residencia, sobre todo para prepararse para la entrevista, para ya Mm, pasar a la residencia y en general como para la la vida. vida, sí. Sí, creo que definitivamente para la vida. Entonces ya ahorita usted nos cuenta de eso, pero para recordarles a todos ustedes, Lecturio pues es una plataforma de educación médica que tiene temas desde las básicas hasta las clínicas con todo lo que uno necesita, entonces sirve para cualquier momento, creo yo, que uno esté cursando de la carrera de medicina, sea empezando, sea ya cuando esté en clínicas, y es muy bueno porque ofrece diversas formas precisamente de estudiar, desde textos hasta videos, hasta preguntas, tiene question banks, y ya cuando uno se está preparando para un examen de residencia, tiene preguntas enfocadas a distintos exámenes de residencia, IBSMLI, MIR, ENARM, entre otros. Entonces es una herramienta supremamente completa que creo que por eso pues nosotros también nos hemos sentido confiados de utilizarla tanto como patrocinador acá en el podcast. Y pues ahorita tiene esta nueva herramienta que les queremos contar que Santi les va a decir. Exactamente. Entonces, pues básicamente Lecturio me dijo, miren, tenemos esta nueva herramienta, que en realidad no es tan nueva, la adquirieron ya hace más o menos un tiempo. Yo no había tenido como el tiempo de sentarme y experimentarla, pero lo hice hace unos días y la verdad quedé impresionado. Nosotros decimos, sí, dicho bastante, de que ponerse a prueba, lo que en inglés se llama the testing effect, es una de las mejores formas de aprender. Pero que pues tiene sus limitaciones. La mayoría de las veces uno se puede poner a pruebas como con preguntas tipo banco de preguntas de examen de residencia. Y esas son buenas, pero son buenas hasta cierto punto. Porque pues, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, ya dijimos que ya pasó a la residencia o que se está preparando más, es como, por ejemplo, para una evaluación de paciente simulado, por ejemplo, estilo el USMLE Step 2 CS o, no sé, las evaluaciones que muchos sitios tienen donde uno llega, tiene que como simular una ronda. Ahí los bancos de pregunta poco le van a servir a uno. Aquí siento que como que completaron ese gap, porque ellos básicamente tienen una nueva herramienta, les digo el nombre, se llama Healer. Es Healer, se la compraron, la adquirieron del New England Journal of Medicine y la verdad es muy, muy buena. Uno básicamente entra y va a encontrar como un montón de casos de pacientes que uno puede ver y que todos comienzan con un motivo de consulta. Chest pain, abdominal pain, lo que sea. Uno se mete y lo primero que le aparece es como el motivo de consulta y datos generales. Y uno va eligiendo como qué datos de ahí son importantes. Y además, a medida que uno va encontrando información, porque uno después pasa como a la pestaña de anamnesis, luego pasa a la pestaña de examen físico, luego de laboratorios, uno va eligiendo la información que es importante y también poniendo como sus diagnósticos diferenciales, como yo creo que el más probable es este, luego este, pero también hay que considerar esto, esto y esto, como lo que es más relevante. Uno luego, cuando ya acaba, le pone submit y le compara como a medida que uno iba encontrando la información en el caso, tal como ocurre en la práctica clínica, y uno iba pensando los diagnósticos,
cómo fue su proceso y lo pone al ladito cómo fue el proceso de un experto. Y le dice a usted como, mire, alguien experto en este tema, cuando usted estaba mirando esta información, además de los 3 diagnósticos diferenciales que usted puso acá, puso estos 2. Esos 2 no se le pueden pasar. Alguien experto no solamente se fijó en las 5 o 7 cosas que usted se fijó en el examen físico, sino que se fijó en esto, esto y esto otro. Y uno iba viendo, la verdad, yo quedé impresionado porque me hizo caer en cuenta de muchas cosas que como que daba por sentado y la verdad, muy, muy bueno. Esta es una herramienta enfocada, como se pueden dar cuenta, en cómo reforzar el racionamiento clínico. Y lo hace bastante, bastante bien. Yo lo sentí literal como si pudiera coger al doctor Noreña o así uno de esos profes muy buenos, sentarlo con uno y hacer un caso clínico y que paso por paso le estuviera en la mente de uno diciendo como aquí le faltó pensar esto, aquí le faltó esto, esta parte tendría que reformularla mejor, acuérdese considerar otros diagnósticos aparte de ese, muy pero muy bien jalada. Sí, creo que, o sea, cuando me la contó y demás, es una herramienta que me parece fundamental, sobre todo porque le contaba yo ahorita a Santi mi proceso de admisión para entrar a la residencia y ahorita que ya yo estoy pues no dirigiendo, pero pues sí dentro de los que evalúan un proceso de admisión para pasar una residencia en 2 sitios completamente diferentes, son 2 sitios en donde esta herramienta serviría de una forma espectacular, porque precisamente como usted dice, ahí a uno ya lo que lo exponen es a este es el caso, ¿usted qué piensa? ¿Y por qué? Y justifíquelo, y tal cosa. ¿Y qué órdenes va a pedir con eso? ¿Y cómo va a interpretar eso? Y eso es algo que uno no tiene cómo entrenarse, a menos de que se exponga a pacientes de la vida real y aquí le están dando una forma simulada de hacerlo. Ajá. Y eso fue lo otro que me faltó, importantísimo. Uno, después de todo el caso, no solamente pone los diagnósticos, sino también pone qué órdenes pondría, que lo di bien. Primero está como qué paraclínicos pediría. Después, qué le explicaría al paciente. Después, si lo admite y a dónde lo admite. UCI, pisos, no sé qué. Y lo mismo, cuando uno ya por fin le pone submit, ahí le aparece el experto qué haría exactamente en cada paso, qué paraclínicos le pediría, dónde lo mandaría para manejar, qué cosas le tomaría, absolutamente todo. Es literal, yo siento que es como ellos lograron como plasmar la práctica clínica de tal manera que uno pudiera como, de cierta manera, como gamificarla y hacerla una y otra vez para aprender mucho. Yo por eso siento que esto le ayudaría mucho, por ejemplo, a los que están en clínicas, en internado, incluso residencia, Sí. porque es muy, muy, muy buena. Sí, completamente de acuerdo. Creo que es una herramienta que vale la pena darle el chance para probar y que serviría en muchísimos escenarios y creo que en ese momento en donde uno lo ponen a prueba de este es un caso que va a ser, que hay universidades donde rotaciones son así, por ejemplo, medicina interna en la cardio es así, pero también en un proceso de admisión a residencia y demás es algo que, porque creo que ese ejercicio uno solo lo gana viendo pacientes de la vida real y tener una herramienta que le permita exponerse a un montón de casos diferentes de una sin tener que esperar a que le lleguen al hospital, Exacto. es algo que a uno le puede dar un plus brutal a la hora de uno cómo ejerce como médico y uno cómo aborda pacientes y cómo aborda un caso simulado si le llega a tocar. Totalmente. Entonces, si ustedes quieren probar esta herramienta, les dejamos abajo el link. Acuérdense que ustedes hay como 2 opciones en Lecturio. Están los planes básicos, que son como si no solamente quiere como acceder a los videos, como los artículos y ya. Pero si ustedes quieren acceder a estas herramientas un poquito más premium, pues están los planes premium. Entonces ahí les dejamos la opción, pero 3 de ustedes van a poder acceder a esta herramienta completamente gratis, por lo menos por un tiempo, debido a que les traemos un giveaway de 3 membresías premium de Lecturio de 3 meses. Para participar, lo único que tienen que hacer es dejarnos abajo un comentario dándonos de cierta manera, como, o sea, como colaborándonos a nosotros con este episodio. Nosotros aquí les vamos a dar nuestros mejores consejos para tomar decisiones difíciles, estilo elegir la especialidad. Entonces, dejen ustedes los mejores consejos o recomendaciones que ustedes han recibido, que ustedes tienen para otras personas que necesitan tomar esta decisión. Si ya pasaron la residencia, pues denos cuál fue como el piece of advice, como ese consejo que más les ayudó. Si no han pasado, digan como, pues la verdad, yo elegí mi especialidad por esto y esto, como algo que le pueda ayudar a la gente que está indecisa. Importante que, pues, o sea, dejen el comentario y también llenen el forms que les vamos a dejar ahí en la descripción, porque en el forms, pues, les pedimos unos datos básicos para que si ustedes ganan, pues, tengamos cómo contactarlos y darles la membresía premium y tengan 3 meses para disfrutar esta herramienta y todo lo demás que puede ofrecer Lecturio. Exactamente. Con eso dicho, ahora sí pasemos entonces a dar los consejos. Entonces le lanzo la pelota. ¿Cuál sería? Llega alguien y le dice, Andy,
no sé cómo, no sé qué hacer, no me gusta nada, me gusta todo, o estoy entre dos o tres opciones. ¿Cómo hago? Creo que lo hablábamos ahorita antes de empezar y pensando, pues como viendo los consejos que usted también tenía pensados, este se conecta muy bien con todo lo demás que creo que vamos a hablar ahorita, y es que lo primero que yo le diría a esa persona es que se tiene que exponer a esa especialidad o a esas especialidades si está entre dos. Porque, como hablaremos ahorita, es muy diferente lo que uno tiene en la cabeza de cómo funciona una especialidad, de cómo funciona una residencia, de cómo viven los Mm, residentes, cómo viven los especialistas, a cuando ya lo ve en la vida real, a cuando usted ya está en el hospital con esos residentes viendo cómo viven su residencia, si son felices o no, qué mm, tan duro les toca, qué tan infelices son, qué tanta presión les ponen, y también los profes. Uno mm. muchas veces se da cuenta como, uff, pero los profes, sí, o sea, Sí. ganan mucha plata, pero creo que no Mm, es la persona más feliz en su vida. sí. Entonces, lo Ah, primero que yo le diría a alguien es que tiene que buscar sí o sí cómo exponerse a esa o a esas especialidades. ujú, Y ojalá que lo pueda hacer de la forma más temprana posible. Quizá no en básicas, porque en básicas uno no tiene tanta noción de lo que realmente son las cosas, pero si apenas usted entra a clínicas, tratar de exponerse a eso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, no sé, por ejemplo, si yo pienso en nuestro pregrado, si a alguien le gustaba plástica, tenía una opción que era entre 9 y 10 exponerse un mes a eso y ya. ujú, O si usted no escogía especialidades, le tocaba esperar hasta el sí. internado especial, o sea, hasta cuando le faltaban 6 meses para graduarse, para usted rotar en lo que por fin creyó que era Mm. su vocación en la medicina. Y habían muchos casos donde se exponían a eso y eran pues no, eso no es. Y Sí. entonces ahora qué? Mm, Metí mis 6 meses selectivos en esto y llevo un exacto. mes y no me gustó. Ujú, Entonces lo que yo le diría es que uno lo más temprano posible tiene que tratar de exponerse a eso. Ojalá si su universidad le da las herramientas, pero si no, yo creo que conocemos muchos casos de gente que se regala, que simplemente dice como, oiga, pues no sé, tengo un mes de vacaciones porque no uso 1 o 2 semanas, voy y le ujú, digo al director de otorrino de este hospital, me deja venir a rotar. mm, Y conozco personas que han hecho eso y con eso han podido, uno, en tal caso de que les guste, les ha servido para ganar puntos para pasar sí. a la residencia. Y dos, con eso han podido definir si esto me gusta o esto no me gusta. Ujú, Entonces trataría en lo que sea que mi universidad tenga de electivas, exponerme a eso y exponerle la mayor cantidad de tiempo posible a eso. Así ya me haya gustado, seguirme exponiendo y sí. decir, listo, me gustó un mes, pero me gustan 2, 3, 6, porque me voy a exponer a esto 3 años, Mm. que es de residencia y luego el resto de mi vida. Entonces, mi consejo inicial sería ese, busque cómo exponerse y creo que se va a conectar con todo lo demás que vamos a hablar. Totalmente. Y lo de regalarse es muy cierto. De hecho, se me viene una persona en la cabeza, Juan Pávila. Pues él roto, o sea, yo siento que él maximizó sus oportunidades de estar en cosas relacionadas a neurología y neurocirugía al máximo, pero además de eso, él lograba encontrar la manera de ir a otros hospitales que no tenían nada que ver con el currículo de la universidad y rotar ahí. Si por cualquier cosa él no hubiera podido hacer todo lo de neurología y neurocirugía dentro de la universidad, igual hubiera hecho todo eso y eso le hubiera dado esa exposición. Entonces, eso es muy cierto. Otra cosa que yo le agregaría a ese consejo es, si ustedes tienen más o menos claro que lo quieren hacer afuera, intenten que una parte de la experiencia sea fuera en ese sitio que quieren. Porque yo me he dado cuenta que la experiencia de una, aunque técnicamente son las mismas especialidades y debería ser como más o menos similar, no es tan similar. Si ustedes se van a España, por ejemplo, van a tener una carga de pacientes que no es tan alta como la que verían aquí o incluso en Estados Unidos. Entonces, eso hace que tal vez algunas cosas cambien. Y como dice el dicho, pues a veces en el diablo, los detalles se esconde el diablo. Entonces, si pueden, intenten obtener experiencia de lo que más o menos les llama la atención en el sitio que les gustaría hacerlo, para que ustedes vean como, ok, así son las cosas. Y además de eso, lo otro que yo les recomendaría hacer es que no se enfrasquen en su experiencia de estudiante o de pasantía o de lo que sea, porque uno tiende a hacer eso, ¿no? Uno se concentra mucho en la vida de uno y lo que le ponen a hacer uno, pero pues al final de cuentas uno está queriendo como ver ahí como por la ventana como más o menos sería mi vida en unos años. Entonces, es mi vida en unos años no va a ser como yo está haciendo en este momento, porque ahorita yo estoy, pues nada, estoy pasando de largo por el servicio. Ellos son los que están ahí. Entonces, fijarse muy bien, ok, cómo es esa vida del residente y hacerlo conscientemente y hablar, y si uno puede hablar incluso con ellos. Eso a mí, por ejemplo, me esclareció muchas cosas cuando yo iba a tomar la decisión de si me iba para Estados Unidos o no. Yo hablé con algunos profes y yo dije como, tal vez no. Eh,
Y eso me ayudó muchísimo. Y si yo no hubiera hablado con ellos, pues en mi mente uno se construye muchas cosas de lo que uno cree que es, uno asume muchas cosas, pero no es hasta que uno se pone a hablar con las personas y las ve y de verdad mira la realidad así cruda, y uno dice como, ah, ok, así es la realidad. Entonces, totalmente de acuerdo. Eh, consejo que yo daría, ya como saliendo de ese primero, sería fijarse, o sea, y creo que se conecta mucho porque mientras están en esa experiencia, otra cosa que creo que uno debería fijarse y que a mí personalmente me ayuda mucho a tomar decisiones muy difíciles es no guiar sus decisiones por los positivos, sino por los negativos. Eso lo hemos hablado bastante, es una idea de Mark Manson, si quieren leer más al respecto, el libro de él se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Muy bueno, muy bueno. Y ahí él básicamente explica que la mayoría de las personas tendemos a tomar decisiones basado en lo positivo. Uno dice como, ay, me encantaría salvar vidas siendo cirujano cardiovascular, me encantaría traer bebés al mundo siendo ginecólogo, me encantaría resolver casos difíciles en medicina interna estilo Doctor House. Súper bien. Pero pero él dice como eso es fácil, cualquier persona puede hacer eso y lastimosamente nosotros no vivimos como todo el tiempo en lo positivo, sino que la mayoría de nuestra vida es rutina y que uno debería comparar esos problemas rutinarios y decir como qué tipo de problemas yo preferiría tener en mi día a día. Y esa es la decisión que es realmente un poco más difícil, pero que tiene la posibilidad de guiarlo a uno como por una mejor decisión. Entonces, en vez de uno ponerse a pensar como en cuál especialidad voy a hacer más cosas súper chéveres, es decir, como, ok, ¿qué preferiría yo? ¿Operar mi vesícula número 4000 o poner mi dosis número 6000 de furosemida a un paciente con falla cardíaca que es exactamente igual que el que llegó hace 2 semanas y 3 semanas y 3 meses? Ambos van a ser rutinarios, ambos van a tener problemas, pero uno ser capaz como de tomar esa decisión de qué problemas prefiero, creo que es muy útil. Sí, completamente de acuerdo con eso y creo que esa parte negativa hay que analizarla, uno, en lo que usted dice, cuál va a ser mi rutina del día a día cuando ya logre esa especialidad. Precisamente por lo que usted dice, por ejemplo, creo que en los supras de medicina interna eso aplica mucho Ujú. y es que la gente usualmente hace medicina interna y cuando va a hacer un supra es como, uff, es que nefro, etcétera, yo no sé qué, y uno ve, pero ¿qué es lo que le gusta de nefro? No, el que llega así con una rápidamente progresiva, la nefritis lúpica, etcétera, y uno dice, ah, bueno, o sea, usted quiere hacer nefro clínica, hospitalaria. ¿Cuántos puestos hay de eso? Sí. Muy pocos. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo usted de nefrólogo? La gran mayoría van a estar dedicados es a una unidad de diálisis. Entonces, a Ujú. usted le tiene que gustar la diálisis. Si no le gusta la diálisis, no vaya a hacer nefrología, porque puede que quede en el puesto ideal en donde usted va a ver toda la clínica, pero las posibilidades de que eso ocurran son menores a las de que usted quede Mm. simplemente haciendo lo que van a hacer la gran mayoría de los nefrólogos. Lo mismo reumato. Los casos espectaculares, yo no sé Sí. qué, súper difíciles. La vida real del reumatólogo, Fibromialgia. consulta externa, Sí. viendo fibromialgia, osteoporosis y artrosis. Ujú. Entonces, yo creo que uno para tomar la decisión de hacer una residencia, y yo siempre se lo digo a la gente, quizá no para tomar la decisión de la especialidad, pero sí sobre todo el supra, porque creo que hay como esta necesidad de hacer la supra y la gente lo ve por ese lado y es como, pero mire la vida normal Sí. de ese supra especialista. ¿Eso le gusta? O sea, ¿a Mm. usted le gusta esa consulta Mm. de reumato o a usted le gusta manejar una unidad de diálisis? Sí, sí, hágale, no lo piense más. Si no, considérelo bien, considérelo bien. De hecho, me acuerdo, hace poquito le conté que uno de mis compañeros precisamente estaba en esa duda de Sí. si sí o si no reumato y tal cual le di este consejo. Le mandé la página de Mark Manson donde habla precisamente de Choose Your Pains y le Ujú. dije, yo creo que esa es la mejor forma en la que puede tomar esta decisión. Y mi mamá fue como, no lo voy a hacer. Sí. Total, total. Y es que es muy cierto porque los humanos sí somos más. Uno no cae en cuenta, pero sí existe esa cosa. Era pain aversion, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que era que esto era un experimento, que llegaban y le decían a la gente como de 1 a 10 qué tan feliz, creo que era algo así como, qué tan feliz se pondría si le regalo $100. Ay, no, buenísimo, no sé qué. Y luego, si usted pierde, si le roban, si se le caen $100 y es desproporcional, uno pensaría como, bueno, es la misma cantidad de dinero, entonces no sé, si me pongo como en 2 grados feliz, también me pondría 2 grados triste, pero no.
como el dolor que uno sufre por una pérdida es doble, se siente relativamente doble del disfrute que uno saca de la misma cantidad en el lado opuesto. Entonces yo por eso creo que es fundamental uno decir como, ok, si tengo un día malísimo aquí, esos días o no llego al trabajo que quiero, sino que me tocan unidad de diálisis, como, ¿eso estaría bien? Como sería una vida que yo diría como, ah, bien o no. Sí, de acuerdo. Y digamos que este misma lógica de pensar como en los dolores o en los sufrimientos, aplica pues precisamente no solo para lo que uno se proyecta de cómo va a ser mi vida de especialista, sino para la residencia y el sitio en el que quiero hacer la residencia. Porque bien o mal, la residencia en su totalidad puede ser un sufrimiento. O sea, ¿en qué sentido? O sea, Yo creo que lo es para la mayoría. a eso voy. Sí. O sea, no quiere decir que una residencia sea necesariamente mala hacerla, Ujú. pero pues a fin de cuentas uno en una residencia va a estar clavado, va a tener que estudiar y estar más tiempo del que uno quisiera en el hospital. Así la residencia sea muy buena, así sea Sí, una residencia que se preocupe mucho por el bienestar de usted, bien o mal, usted ahí en algunos va a momentos va a estar sufrir. estresado, va a Sí. sufrir, etcétera. Entonces yo creo que no solo es ver la vida del especialista, sino listo. O sea, yo quiero ser cirujano, Sí. pero para ser cirujano son 4 años de esto. Ujú. ¿Me puedo aguantar o sería, o sea, pensando en, pues ya sabiendo los dolores del cirujano que los Sí. toleraría los 4 años para llegar a a ese punto? Y creo que eso es fundamental, porque creo que hay mucha gente que eso muchas veces no lo tiene en cuenta. O Mm. sea, creo que podría tener en cuenta como si a mí me gusta la vida normal del ortopedista o me gusta la vida normal del ginecólogo, pero luego es bueno, o sea, los 4 años que Sí. toma para hacer eso, usted sería capaz de soportarlos y ahí es donde mucha gente o no sería capaz de soportarlos o se da cuenta de eso estando adentro y termina retirándose Mm. o cosas por el estilo que pues no está mal, o sea, no está mal retirarse, simplemente creo que sería mejor que se hubiera dado cuenta de Sí, eso exacto, antes. antes. Sí, sí. Entonces, creo que es importante y para eso importa mucho saber cómo la residencia y el sitio en donde va a ser la residencia. Por lo que usted decía, por ejemplo, España va a ser completamente opuesto si usted hace medicina interna en España, así lo hace en Estados Unidos o si lo hace acá. O sea, va a ser completamente diferente y puede que usted esté dispuesto a ser internista con el proceso de España, pero no con el proceso de acá y Sí. Estados Unidos. Entonces, creo que eso también es muy importante para tomar la decisión de buscar una residencia, Mm. ¿cierto? O si estoy entre dos, decir, bueno, o sea, esta residencia es así, esta residencia es así, no las haría acá, las haría afuera. Afuera quizá donde es más fácil pasar Mm. o cosas por decir. O sea, todo eso es muy importante y también el proceso para eso. Por Totalmente. ejemplo, Estados Unidos creo que es el ejemplo perfecto. Mm. No, la gente en Estados Unidos gana mucha plata y no sé qué. No me Sí. importa que tenga que ver consulta de fibromialgia, voy a ser millonario. Y uno, listo, perfecto. Pero ¿cuántos años le va a tomar llegar ahí? Va a tener que ir allá a regalarse, a prepararse para el Ujú. USMLE, Hacer pasar el investigación USMLE. probablemente. ¿Todo eso está usted dispuesto a hacerlo? Sí, Sí. hágale. Si no, no. Entonces yo creo que escoger los sufrimientos, uno los tiene que pensar en todo el proceso. No Sí. solo al final, sino en todo el proceso. Totalmente. Porque es muy fácil desestimar 4, 5, 6 años y uno decir como, una vez ya tenga 30 y tantos, pues va a vivir 40 años, o sea, 40 versus 6. Sí, pero el problema es que es difícil hacer que uno caiga eso en cuenta cuando uno le toca vivir esos 5 o 6 años haciendo una cosa que probablemente a uno no le guste. Entonces, Sí, sí, ahí sí. es donde uno tiene que realmente ser muy honesto con uno mismo. Y yo creo que, o sea, mucha gente le resta la importancia a los 6 años, pero también uno tiene que ser consciente de en qué momento de la vida está, entre comillas, sacrificando esos 6 años, Total. porque son 6 años de quizá el Mm. momento en donde usted más puede disfrutar su vida, porque Sí, tiene energía, más puede disfrutar de su familia, muchas sí. cosas que pueden ser importantes para la vida de uno, a uno sí o sí le va a tocar sacrificar cosas en la residencia. Es imposible que uno diga, no, yo hice todo lo que yo quería en la residencia. No, seguramente usted quería viajar más, Mm. seguramente había Ir días a que no quería ir. conciertos. Sí. Exacto. Todo eso usted lo va a perder y probablemente usted diga, no, pero pues ya cuando sea especialista va a poder ir. Sí, pero va a ser lo mismo ir a eso cuando usted tenga 35, 40, ahorita que tiene 25 o 28. Mm. Puede que no. Entonces también piensen eso. O sea, creo que o sea, minimizar los 4 años no solo por Sí. el tiempo, sino por el momento en donde uno está decidiendo Mm. hacer esa residencia es Mm. importante. ¿Sabe qué frase me viene en la cabeza? Como cuando a uno, pues, por ejemplo, la evidencia con las dietas es muy clara, ¿no? Las dietas no funcionan. La gente baja el peso y luego lo va a subir. La mejor manera de pensarlo es como un estilo de vida. Entonces yo siento que el consejo de algo aquí es como, no lo piense como una dieta que le toca clavarse, sino piénselo como usted está dispuesto a que su vida se vuelva así. Porque es lo otro. A veces uno tiene un plan de como, listo, entonces
me voy a Estados Unidos, hago investigación un año, luego hago esto, y resulta que el plan que era inicialmente de 2 años termina siendo de 5 o más. Y eso conocemos muchos casos que les ha pasado eso. Entonces, como estaría dispuesto, o sea, sería yo feliz si mi estilo de vida se vuelve así por un tiempo que quién sabe cuánto es. Si la respuesta es no, sería la persona más infeliz del mundo, probablemente no es por ahí. O sea, De probablemente acuerdo. hay mejores caminos. Entonces siento que es un buen consejo. Yo sumaría algo y es que, o sea, creo que si alguien está escuchando esto en ese momento diría, no, no voy a hacer residencia. Porque probablemente los negativos muchas veces se pinten bastante negativos cuando uno está pensando en hacer una especialidad. Ujú, Pero, o sea, lo que le diría a la persona es, si usted con esto está decidiendo, o sea, lo importante es con eso, por ejemplo, tomar la decisión entre un programa u otro. ujú, Pero también es importante para definir de por sí si entro a cualquier programa, ¿no? sí. Pero muchas veces, porque siento que también le pasa mucho a la gente cuando escucha como esta forma de tomar decisiones que dice, ah, no, pues entonces no va a hacer residencia. No va a hacer nada. Exacto, y uno es como, bueno, pero o sea, exacto, pero ahora el no hacer nada, ¿a qué lo va a llevar? Usted también tiene que pensar Exacto. en eso, o sea, como usted dice, no, no va a hacer residencia, uno, bueno, entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere dedicarse a la industria? ¿Va a ser feliz en la industria? Porque no, me dedico a la industria, tienen buena vida, etcétera. Sí, les va muy bien, pero usted tiene que pensar si va a ser feliz en eso. O si entonces no, no hago nada y me quedo en médico general, usted va a ser feliz ahí. O entonces, ¿qué va a hacer para subsistir? Porque pues de alguna manera uno tiene que vivir. Mm, Entonces, obviamente les estamos vendiendo como todo lo negativo que uno tiene que tener en mente y es súper importante tenerlo así, pero creo que uno también tiene que ser realista en el sentido pues como lo dice Mark Manson, de que una de las certezas de la vida es que uno va a sufrir. Lo importante es qué está dispuesto a sufrir. Entonces, exacto. en cualquier camino va a haber sufrimientos. A veces suelen sonar muy malos los de la residencia, pero los caminos alternativos a veces pueden ser incluso peores. Mm, Obviamente dependiendo de lo que uno le guste, porque usted me dice a mí, o sea, yo estoy dispuesto a todos esos sufrimientos y yo soy demasiado feliz en lo que ujú, hago. Y así existen muchas otras personas. Entonces, como que creo que hay mm. que poner todo en una balanza. Sí, total. Y es muy cierto. O sea, mucha gente es muy fácil cuando uno está en una decisión y le están escribiendo el otro lado, es como, ah, ese lado no tiene problemas. No, si todos los lados tienen problemas. Exacto. Solamente que uno no se da cuenta hasta que está en ese otro lado. Eh, por ejemplo, yo creo que algunas personas miran mi estilo de vida ahorita que yo dije como no voy a irme a una residencia, sino que voy a dedicarme como a la creación de contenido, a enseñar medicina, no que se dicen, ah, buenísimo, se despierta cuando quieres, dueño de su propio horario. Sí, pero yo estoy seguro que muchas personas no estarían tranquilas si no tienen como una fuente de trabajo que estén 100% seguros de que en 5 años va a seguir produciendo. Ese nivel de ansiedad sé que muchas personas no lo podrían manejar. Y ese tipo de cosas uno no las considera hasta que uno está ahí. Entonces, No, y yo creo que aplicando su estilo de vida, ajá. porque obviamente ese tema sale obviamente mucho en el hospital, como, ay, Santiago, entonces nada, y yo no, pero muy probablemente está más feliz que nosotros, siempre les digo a todos. Pero lo que uno no piensa es cuánto tiempo llevamos en esto para que usted tenga el estilo de vida que usted tiene. Eso O es sea, esto verdad. es un proceso que ya vamos 5, 6 años, y fueron 5 o 6 años que al Mm. inicio no era como, Sí, no, no. o sea, no, Al principio es que ni o siquiera era sea, una posibilidad. El primer mes exacto. ganamos $6. No, O no había sea, cómo vivir sí. de eso. Entonces creo que eso es importante. Como, no, entonces me voy a dedicar a eso. Bueno, pero o sea, son 6 años de Mm, una incertidumbre mucho mayor a la incertidumbre que usted tiene ahora. Porque dentro de esa incertidumbre ahorita hay cierta certidumbre, creo yo. sí. Pero son 5 o 6 años donde uno dice, uff, pues no, todavía no sé si puedo llegar a vivir de esto. Entonces, o sea, como hay que pensar muy bien Mm, las cosas, pero creo que el mensaje clave es piénselas muy bien y en todas analice qué va a haber de malo para ver que usted qué prefiere soportar. sí. Hablando de eso, hay un consejo que yo ni siquiera había notado cuando pensé en este episodio, pero que creo que vale mucho la pena resaltarlo. Em, y es intentar, o sea, como, se llama como metacognición, como ver, listo, entonces, como cuál malo yo prefiero, pero estoy seguro que estoy prefiriendo el tipo de cosas que se alinean con mi felicidad. Porque es que hay personas que dicen como, ¿cuál malo prefiero? Por ejemplo, no sé, una especialidad que es muy estresante pero gana mucho y una que es muy fácil pero gana muy poquito, que es cero estresante pero gana poquito. Y dice como, uy, no, 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 yo prefiero mucho estrés pero ganar harta plata. Puedo soportar ese estrés pero prefiero ganar plata. Pero ¿es realmente eso lo que lo hace feliz? Como, ¿es eso lo que usted debería poner? Porque ahí uno no se puede mentir, como, o sea, los resultados es como un experimento, eso da lo que da. Y Exacto. si yo me meto en un camino como viviendo las expectativas de otras personas, poniendo por delante lo que otras personas
han puesto y que yo me asumí que eso era lo correcto. Como, una especialidad de harto renombre, que gana plata, que no sé qué, y que es estresante, listo, eso lo tolero. Como, ¿es eso lo que realmente yo quiero? Y aquí hay una frase que se me vino a la mente que estamos hablando ahorita, que es de Alan de Botton. Dice, "It's bad enough to not get what you want, but it's even worse to get what you want after all this hard work, only to realize it may not be what you wanted all along." ¿Mm? La traducción es algo así como de que es suficientemente malo no conseguir lo que uno quiere, pero es aún peor conseguir exactamente lo que uno pensaba que uno quería, solamente para darse cuenta de que eso en realidad no es lo que quería. Y creo que le pasa a muchas personas se meten a un camino que ellos creen que es el correcto y llegan y dicen como, y esto es todo, como esto, yo esperaba aquí, no sé, ser feliz o lo que fuera y no, en realidad lo que terminé fue con un título, pero no lo que yo de verdad quería. Entonces hacer un poquito de introspección, creo que aquí leer lo que ustedes más puedan como Aquí yo los autores que les recomendaría sería Mark Manson, yo sé que esto es controversial, pero Jordan Peterson me parece también muy bueno. ¿Qué otro es bueno? Naval Ravikant, súper bueno. Lean un poquito, como descubran un poquito ustedes mismos. Esta es una decisión muy, muy, muy importante. Y a veces uno toma estas decisiones muy a la ligera. Una decisión en la que uno determina casi que el 60 años de su vida, uno probablemente debería tomarse más que un par de meses De acuerdo. para pensarla bien. Y yo creo que, o sea, en ese mismo sentido, así como la persona que hace todo y llega a la especialidad y se da cuenta que no, como poniendo en reversa lo que hablábamos de la gente que seguramente envidia su vida, creo que yo viví su vida 7 meses, podríamos decir, ¿cierto? Y no, o sea, Santiago es muy feliz, o sea, es muy, muy feliz, pero a mí no me daba, o sea, yo le escribía, no sé qué hacer, o sea, me hace falta hacer algo, o sea, me hace falta ver Sí. pacientes, me hace falta tener estudiantes, me hace falta no sé qué, y ahorita que estoy mucho más clavado porque tengo que responder con todo el canal, con medio, no sé qué, y a la vez mi trabajo, soy 80 veces más feliz que los 7 meses que estuve completamente libre viviendo su vida. Pues no libre, o sea, obviamente tenía que trabajar, pero me levantaba cuando quería, hacía ejercicio, Mm. tenía una vida de pensionado, era una muy buena vida. Yo, a Y mí, todo el mundo me decía, ¿usted quiere trabajar? Y yo era como, sí, sí. me hace ¿No? falta. Y, por ejemplo, llegué a eso. O sea, yo creo que si alguien dijera, no quiero vivir la vida de Santiago y llega al punto en donde está usted y le pasa lo que me pasa a mí, o sea, quedarían como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Mm. A mí, yo lo experimenté ya siendo especialista y yo ahora qué, pues busco un Sí. trabajo en un hospital universitario, que es lo que quiero para mi vida y es lo que siempre quise y efectivamente estoy mucho más feliz ahora. Entonces sí, o sea, hay que pensarlo muy bien, muy bien. Totalmente, ¿no? Y yo, o sea, yo lo he visto en muchas personas cuando comienzo a hablar con las personas y les digo, a mí es que cuando me dicen como yo qué hago, me parece muy enredado explicar como los 5 side hustles que tengo. Entonces yo digo, "No, ya me pensioné." Em, pero pues obviamente es bromeando y luego les explico. Y al principio sí, muchas personas como, ay, súper chévere, no sé qué. Pero si uno profundiza lo suficiente, uno Sí, eventualmente no. encuentra alguna razón que haría que se desesperaran un poquito. Por ejemplo, hay gente que me dice como, yo me desespero si estoy todos los días en mi casa. Y digo como, amigo, difícil. Sí, Yo estoy difícil, yo era todos los días en igual. mi casa. Lo que pasa es que yo con el tiempo me di cuenta que, o sea, de nuevo, me fui muy honesto. Y la verdad, me fui muy honesto, casi que chocándome contra la honestidad, porque al principio yo iba al revés. Entonces yo decía como, no, lo que más me hace feliz es aprender medicina y medicina me gusta mucho, me hace muy feliz, enseñar medicina me gusta mucho, me hace muy feliz, pero es que todo el resto me hace infeliz. Como me desespera tener que madrugar e ir a un hospital y solo ya ese hecho me desespera. Entonces, como que me di cuenta, no, es que para mí un día ideal es quedarme en mi casa trabajando en proyectos, como eso es perfecto. Y yo, por ejemplo, ayer fue un día pesado, ayer terminé editando como hasta las 11 de la noche y comencé como a las 7 de la mañana, enfrente de la pantalla, y gente que diría como, uy, no, qué desespero. Para mí fue un día malo, pero Aceptable. como, I take this, como comparado esto con ir al hospital madrugando a las 4 de la mañana, así salga a las 2, prefiero esto toda la vida. Entonces, sí, como Es ser de muy cada quien. honesto. Es de Exacto, cada es quien. de cada quien. Mi segundo consejo, creo que ya lo hemos hablado bastante, pero pues igual lo digo, no quedarse en la teoría. Uno tiene muchas ideas de cómo es la vida al otro lado, pero uno tiene que materializarlas. Y el ejemplo clásico, pues el ejemplo que yo siempre les doy aquí es, a mí me encantaba Emato. Yo, Emato, fui tutor, los temas me fascinan. Yo decía, esto es lo más chévere de medicina. Fui a rotar hematología, me pegó una deprimida.
Lo cual es chistoso porque yo decía como, yo usualmente me sentía como muy frío, como yo podía distanciarme de los pacientes, pero aún así el ambiente me afectó más de lo que pensé que pudiera afectarme. mm, y no, en cambio infecto, en microbiología no me gustaba mucho aprenderla. Infecto me encantó. Me hizo volver a la microbiología, aprenderla bien otra vez de lo mucho que me gustó. Entonces uno tiene que ver las cosas reales. Simplemente es cliché, pero es importante. Y yo creo que es importante, o sea, nosotros les estamos diciendo busquen rotación, etcétera. Bueno, quizá hay gente que no la logra, puede pasar. Mm. ¿Qué le diría yo a esas personas que también, pues, hablen con las personas que ya están en ese punto en donde ustedes quieren llegar? Sería como el consejo que le daría. O sea, rota y hable, como usted decía, con los residentes, pero si no logra rotar, hable, busque a alguien y pregúntele cómo es eso, cómo es su vida. Lo que estábamos hablando ahorita de si alguien quiere ser como usted, bueno, pero ¿cómo es un día normal de su vida? Sí. O sea, ¿le gusta? ¿Se arrepiente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no? Y si uno se empieza a hablar eso con todas las personas, uno quizá llega a la conclusión de no, o Sí. sí, definitivamente sí, pienso muy parecido a esa persona y creo que también me podría gustar. Creo que no quedarse en la teoría también va de, si yo no lo puedo experimentar, al menos cómo lo están experimentando los Mm. demás. No solo, sí, ese doctor es un crack y yo quiero ser como él. Sí. Y luego uno va a ver divorciado, Sí. los hijos lo odian, yo no sé qué, y no es como yo no quiero esa vida, absolutamente para nada. Entonces, creo que añadiría ese ítem en no quedarse en la teoría. Ahora, le hago pregunta. Llega un estudiante y le dice como, listo, tengo 6 meses de electivas, pero literalmente no sé qué meter. Todo me da igual. Todas las rotaciones me dan igual. En todas las he pasado como, bien, cosas buenas, cosas malas, ¿qué hago? Eh, yo diría que depende de si le da igual porque simplemente no le ha gustado. O sea, de Ujú, verdad no le encontró ni la mínima pasión a absolutamente nada. O fue que todo medianamente le gustó. ujú. Si la persona todo medianamente le gustó, yo le diría, busque una especialidad en donde pueda muy probablemente exponerse a todo, Ok, ¿cierto? ok. Tipo emergencias, tipo medicina familiar, que mucha gente lo ve mal, pero la gente que verdaderamente le gusta medicina familiar y se dedica a eso es gente muy crack. Ujú, Y que usualmente es así, a mí me gusta todo, me gusta ver los pacientes, prevención, yo no sé qué, aprender a saber un poco de todo. Entonces, familiar, emergencias, yo le diría a esa persona como quizá ahonde un poquito en esas especialidades, a ver si de pronto eso es lo que le gusta. ujú. Ahora, si es la persona que me dice, no, es que me dio igual porque esta vaina Sí, como que nada. me da igual, o sea, Ujú, como que no me veo dedicándome a esto, yo le diría, busque algo por fuera de la medicina, o sea, sí. no una residencia, o sea, Ujú, busque algo que probablemente tenga que ver con medicina, pero que quizá le despierte un poco más su pasión. Creo que, o sea, ujú. tenemos un podcast completo hablando de los caminos alternativos de la medicina, como no sé, mire si, yo creo que un ejemplo muy bueno para eso es Charlie, ¿sabe? Sí, Yo es creo que verdad. Charlie es el otro dueño de Medi. Mm, Yo creo que Charlie, si uno hablaba con él, a fin de cuentas era como, de es hecho, él era como, verdad. no, que urgencias, que pediatría, que yo no Pediatría, sé sí. qué, y a fin de cuentas uno iba a ver y creo que era que realmente no le gustaba genuinamente nada. No tenía así como algo que lo Y llenara por exacto, y uno lo completo. ve ahora y hacer negocios relacionados con la medicina, porque Lo tiene que ver con eso, obsesiona. es, o sea, se Mm, le nota la pasión en lo que está haciendo. sí. Entonces yo a esa persona le diría, pues busca ver si de pronto aplicando la medicina en algo más, encuentra esa pasión. Investigación, eh, la industria, Mm. no sé, cualquier como entrepreneurship, Entrepreneurship. crear empresas, Sí, sí, sí eso me hago es. Sí. entender, como crear una empresa relacionada con que sea algo que usted diga, uff, eso también me Emprendedor. encanta, emprender, Eso. emprendedor, cosas por el estilo. El Entonces, Spanglish, sí. exacto, maldita sea, nos van a molestar. Pero, pero ese sería mi consejo, no sé usted qué haría. Siento que hay muchas, o sea, siento que no hay un consejo que le pegue a todo el mundo, pero si hay uno que creo que le ayudaría a la gran mayoría, es como estar resolviendo, como la pregunta es incorrecta. Como la pregunta no es qué me gusta más, o sea, porque si llego hasta aquí, ya veo un montón de cosas y ninguna le mató, entonces o le falta ver más cosas, perfectamente puede ser el caso, o si definitivamente me dice, no, es que hice un poquito de investigación, hice un poquito de emprendimiento, hice todo, un poquito, nada me mató. Yo le diría, fíjese más bien en lo que es naturalmente bueno, porque en mi experiencia la gente tiende a coger un poquito de gusto y volverse un poquito apasionada de las cosas que naturalmente es muy bueno, por un montón de mecanismos. Uno
en lo que es bueno, le van a decir, oye, eres muy bueno, no sé qué, se le va a venir más fácil, entonces la vida no le va a tocar tan pesada. Entonces, si uno está en ese punto, yo cambiaría mi enfoque, no me pondría a enfocarme en qué me apasiona, porque es que a veces uno pone como un estándar muy alto, uno dice como es que si no me apasiona y me trasnocho con una sonrisa estudiando, no es esa. Y no, Eso es más bien poco probable. eso es muy poco probable y sin embargo mucha gente tiene esa mentalidad. Entonces más bien como en qué soy naturalmente bueno, que me puede ir bien, que puedo tener una vida que quiero y se me da fácil. Probablemente si se dedica ya y le da una oportunidad. En mi experiencia, la gran mayoría de personas que terminan haciendo eso terminan como creando una pasión. Una pasión que tal vez no estaba ahí al principio, pero las cosas se dan así. A mí, si alguien me preguntaba hace, no sé, 6 años, 7 años, que si me gustaba hacer videos y las cámaras, yo le hubiera dicho que no, soy re introvertido, eso no cuadra con mi personalidad, pero se me dio fácil, aprender edición se me dio fácil, grabar se me dio fácil, ese tipo de cosas se me dieron fáciles, ya naturalmente era buen docente, entonces hablar algo y explicarlo frente a la cámara, y eso hizo que yo encontrara una pasión ahí que yo nunca hubiera pensado que estaba ahí, entonces como entrarle por ese lado creo que a veces puede ser una buena solución. Sí, creo que sí, creo que sería muy bueno, sobre todo si llega a un punto en donde aplicó lo que yo dije y sigue como, Sí. creo que es muy, muy útil lo que usted dice y de hecho yo creo que lo aplicaría incluso así yo ya entre comillas sepa qué quiero en mi vida. Por ejemplo, usted en teoría su vida estaba hecha. Sí. Estados Unidos, medicina interna, infectología. O sea, ese era el camino y nadie dudaba de ese camino. Literal. O sea, ni siquiera usted ni las personas fuera de usted. Nadie dudaba de ese camino, al punto de que por eso creo que fue tan sorpresivo que todo el mundo como, uy, este man Ajá. se fue. Entonces yo le diría a alguien que así sepa muy bien qué es lo que quiere. Si hay algo que usted dice como, uff, esta vaina se me da naturalmente, explórela, explórela. Puede que ahí resulte ser mucho más feliz de lo que hubiera sido en el camino que usted se trazó para usted y que era el que era destinado a ser para usted. Creo que ese consejo aplica para todo, incluso en donde uno esté. Así ya sea especialista, aplíquelo. O sea, quien quita, Sí. así no sea que le quite su trabajo, tal vez, como en mi caso, le permita tomar la decisión de trabajar porque Medio quiere. tiempo, sí, exacto. Tomar la decisión de trabajar porque quiere o darse. Yo me di los 7 meses que di como usted, no fue porque decidí no hacer nada, sino porque yo dije, voy a esperar un trabajo que me guste. Ajá. No me voy a meter a cualquier cosa. Capacidad Entonces, de como que se negocien los términos que uno quiere. exacto. Entonces puede que eso no lo desvíe de su camino, porque yo creo que seguí el camino que pensé que tenía para mi vida, pero me permitió que este camino fuera mucho más fácil. O sí, que fuera mucho más disfrutable, porque a fin de Sí. cuentas no me levanto todas las mañanas diciendo, este trabajo otra vez, pero no me puedo ir porque si no, ¿de Porque qué ¿qué voy a más tengo? vivir? Sí. ¿No? Es como, voy a ir a trabajar hoy porque pues me gusta, quiero enseñar, etcétera. Sí, total. Entonces creo que buscar esa alternativa todo el tiempo no está mal, no está mal. Totalmente. Se me olvidó el nombre de la autora, que lo llamaba The Passion Project. Era que todo el mundo naturalmente le gusta algo que una vez incluso ni siquiera sabe concatenar con lo que está haciendo como formalmente, pero ella dice, persígalo, porque usted no sabe dónde termina eso. Tal vez uno los pueda concatenar, ¿eh? Y ese tipo de cosas es lo que realmente, por ejemplo, llama la atención cuando uno entrevista a alguien en una residencia. Alguien que le gustaba mucho esto y de alguna manera logró meter su otro gusto aquí, logró mezclar, eso resalta. Y sí, eventualmente también da alternativas, de tal manera que uno siempre tenga opciones, porque siempre es bueno tener opciones. Definitivamente. Si eso no funciona, si la persona dice como, todo soy como igual, pero me gustan algunas cosas, me gustan algunas cosas de medicina, pero nada me mata, creo que la primera decisión que uno tiene que tomar ahí es muy práctica, quiero que tenga algún componente quirúrgico o no. Creo que es una manera de comenzar por lo menos a dividir el campo. Si yo odio estar en el quirófano, listo, me voy por la parte clínica. Si me gusta hacer una que otra cosa con las manos, busco algo que tenga cirugía. Si uno se va por la parte clínica, yo le diría, listo, niños, ¿le gustan o no? Si la persona dice, sí, me encanta, pediatría. Sí, los detesto, allá. Sí, pero no quiero dejar de ver adultos, medicina familiar. Ahí están los tres. Y de ahí comenzar a explorar. Creo que es una manera muy práctica para aquellos que piensan de esa forma. ¿Cómo escoger especialidad por Santiago Acosta? Literal. ¿Sí o no? Y si es por la parte quirúrgica, la primera es, ¿soportaría vivir como cirujano general?
Si la respuesta es no, automáticamente voy y busco oftalmo, otorrino, alguna de esas. Sí, uno considera este y todas sus supras. Exacto. Y uno ahí más o menos se comienza a ubicar. Sí, creo que yo le metería en la parte, no me gusta la cirugía y la parte hospitalaria, le metería mucho como de, me gusta o no la consulta externa. Porque ahí también Es verdad. puede encontrar respuestas a qué cosas no quiere hacer y qué cosas Es tal verdad. vez sí quiere hacer. Eso es cierto, también es Pero importante. está muy bueno el algoritmo. Nos O sea, toca patentarlo, súper vamos a hacer aplicable, güey. El algoritmo de tutorías de medicina interna de cómo cómo escoger elegir especialidad. Sí, está bueno. Y ya mi último consejo, si alguien le dijimos todo esto y dice, no, nada de esto me funcionó, vuelve en un año y dice, podcast más malo. Mi consejo es, no se preocupe si nada hace clic. O sea, uno a veces de nuevo tiene este ideal de de que el trabajo debería cumplir. Esto, de hecho, lo hablaba con Joshua, uno que entrevisté de Estados Unidos aquí en el canal hace mucho tiempo. Y él decía como las personas hoy en día esperan mucho su trabajo, a veces. Esperan que le cumpla el rol de la pasión y el rol de como el dinero y el rol de que como sea muy interesante, intelectualmente desafiante y como 10.000 roles. Y dice, solo un trabajo. Para muchas personas simplemente no es así. Para las personas que efectivamente logra cumplir todo eso, fantástico. O sea, esas personas pues están bendecidas. Pero no todo el mundo es así. Y de hecho ahí se me viene a la mente una frase que sí les traje de un autor que se llama Simon Stolzow. Él dice, algunas personas trabajan en lo que aman y otras hacen lo que tienen que hacer para poder dedicarse a lo que aman cuando no están trabajando. Ningún camino es más noble que el otro. ¿Mm? Y esto se lo resalto mucho porque, por ejemplo, si yo comparo como de esta manera, como los highs, como los puntos más positivos cuando yo estaba como en el camino médico, creo que eran un poco más altos que los que tengo ahora. Pero yo disfruto mucho más mi vida ahora. Entonces, tomar la decisión de voy a hacer algo que me gusta, tal vez no me remata, pero me gusta, disfruto, me da plata, no sé qué, toda la cosa para dedicarme a lo que más importa, también es una solución perfectamente válida. Entonces ustedes tienen un camino que dicen como, sí, esa especialidad me gusta o esa cosa afuera de medicina me gusta. No me mata como mi compañero aquí al lado, pero me gusta, con esto vivo bien, me puedo dar la vida que quiero afuera. Eso también es un camino perfectamente aceptable. Sí, creo que ese consejo es súper importante. Y diría, por ejemplo, no sé, quizá alguien me está escuchando y dice, ah, no, pero es que se van a mal lo que hace, no sé qué, porque usualmente yo lo vendo así y Mm. No, genuinamente y es yo creo así. que es así, sí. Pero creo que es muy importante lo que usted dice de que yo claramente no todos los días estoy, sí, vamos a trabajar. No, y eso que llevo. Vénganse mis pacientes. Exacto, y Sí. llevo ya casi 4 meses trabajando y la gran mayoría de momentos han sido muy felices, pero obviamente hay mañanas que yo soy como, o Mm. cuando me toca ir un domingo, yo soy como, ay, güey, pucha. Hace poquito yo solo descansaba todos los días como si fuera un domingo, pero un domingo me toca estar Sí. acá. Entonces, creo que es importante entender eso, que simplemente van a haber días que no son tan buenos, pero los días que son buenos en mi ocasión valen mucho la pena. Es la frase de Mark Manson. Incluso el mejor trabajo es shitty, es horrible el 40% del Exacto, tiempo. tal cual. Y así va a ser. Y lo importante es que uno esté bien con eso. Yo estoy perfectamente bien con eso. Pero sí, o sea, uno no puede esperar que va a encontrar el ideal de su vida en donde usted va a ser perfectamente feliz. Eso no existe. O sea, si usted tiene eso como meta, cambie de meta. Hmm. Sería como lo único. Y ya la última frase que se me viene aquí en mente también de pronto para esas personas que quedan como con muchos consejos y no, bueno, ¿qué hago? Probablemente la voy a decir mal, pero es de Gott. Decía, eh, la duda solo puede ser removida por acción. Como si de verdad están paralizados, no se queden ahí diciendo como eso va a llegar a mí. Mucha gente hace eso, como comienza a hacer su trabajo de médico general, no que sé, y esperando que un día su mente cambie y automáticamente una especialidad se vuelva. No, actúen. Si ustedes no actúan, no van a tener más claridad. Entonces, métanse a una pasantía en algún sitio, hablen con más, o sea, generen acción, porque eso es lo único que realmente les va a ir mostrando el camino. Y yo creo que cuando hagan esa acción, sepan que esa acción puede ser para darse cuenta que por ahí no era. Y eso no está Exacto. mal. O Eso sea, es que es la gente casi siempre está, buenísimo. eso lo hemos hablado mucho, la gente espera tomar acción cuando cree que esa es la acción correcta y ya. Mm. O la gente está esperando a hacer un video cuando tenga todos los materiales de Uy, edición. total, sí, O eso está pasa mucho. esperando pasar a la residencia cuando ya tenga todo el dinero. O cuando
No, o sea, tomen acciones que de los errores, de hecho, de lo que uno más termina aprendiendo para decir, esto es lo que me gusta y no era esto. Ujú. Entonces, creo que es fundamental eso que usted dice. No es como quedarse así y esperar a que ya encontré la especialidad que era para mí, todo va a ser por acá. No, ya empiece a tomar acciones y dése cuenta qué cosas sirven y qué cosas no. Total. Entonces, déjenos saber cuáles son sus consejos. Si quieren participar en el giveaway, déjenos ahí el comentario y nos vemos en la próxima.